El CEO se negó a estrechar la mano de la inversionista. Al día siguiente, se dio cuenta de su error. Antes de seguir, déjanos en los comentarios tu país o ciudad. Ahora sí, disfruta la historia. El vestíbulo del hotel de Mingen brillaba con la luz de la mañana. Adrián Salvatierra, impecable en su traje gris claro y corbata burdeos, conversaba animadamente con dos inversionistas extranjeros junto a las ventanas panorámicas. Su sonrisa era medida, su postura erguida, su tono seguro. Cada palabra estaba calculada para proyectar éxito. A unos metros, una mujer se acercó con paso firme, sosteniendo una carpeta de cuero. Vestía un blazer beige y una blusa de seda blanca. Señor Salvatierra, soy Isabela Morel. Tenemos una reunión a las 9 en punto para hablar de la ronda de inversión Serie C. Isabela extendió la mano con cortesía. Adrián la miró como si acabara de pronunciar una broma. Su sonrisa se borró. Dio un paso atrás y dejó las manos en los bolsillos. Disculpe, ¿quién la dejó entrar?, preguntó, con voz cargada de desdén. Los dos inversionistas alemanes callaron de inmediato. Esta es una reunión privada para socios importantes, no para personas como usted. Sus ojos recorrieron la ropa de Isabela con una mueca de desprecio. Seguridad. Isabela bajó lentamente la mano. Señor Salvatierra, le aseguro que estoy registrada en su agenda. Le dije que se retire, interrumpió él. No pienso tolerar que alguien se infiltre en mis reuniones fingiendo ser inversionista. Dos guardias se aproximaron. Por favor, acompáñela a la salida, ordenó Adrián. Algunos de los presentes ya habían sacado sus teléfonos. Alguien grababa. En cuestión de minutos, Isabela salió del hotel con la cabeza en alto, sin decir una palabra. Adrián se acomodó la corbata y se volvió hacia los extranjeros. Lamento esta interrupción. Últimamente hay muchos impostores queriendo aprovecharse de nosotros. Los inversionistas se miraron entre sí, incómodos. Adrián no lo sabía, pero acababa de rechazar a la única persona dispuesta a salvar su empresa. 3 meses atrás, Tecnología Salvatierra había sido valorada en $800 millones. Hoy, la cifra en los informes financieros le provocaba escalofríos. El flujo de efectivo se desvanecía a razón de 8 millones por mes. Solo quedaban fondos para 11 semanas antes de la quiebra. En su oficina del piso 42, con vista al centro de Toronto, Adrián pasaba las noches frente a una ventana que reflejaba su propio agotamiento. Había convertido esa vista en parte de su identidad, el joven prodigio de las startups, portada de revistas, ejemplo de éxito. Graduado de una escuela de negocios internacional, hijo de un banquero reconocido y de una filántropa que figuraba en los consejos de varias fundaciones. Siempre lo tuvo todo, hasta que la realidad comenzó a desplomarse. 23 inversionistas lo habían rechazado en menos de un año. Demasiado arrogante, escribió uno en un correo filtrado. No escucha opiniones, comentó otro. Cultura laboral tóxica, señaló un tercero. Adrián borró esos mensajes sin leerlos completos. Según él, eran juicios de personas mediocres que no comprendían su visión. Pero el dinero seguía desapareciendo. Y en su lista de contactos solo quedaba un nombre, Isabela Morel. En un ático de Montreal, Isabela preparaba su café mientras observaba en sus pantallas los mercados globales. Su apartamento era sobrio y minimalista. Creció en una familia trabajadora y había obtenido becas que la llevaron hasta lo más alto del mundo financiero. A los 24 fundó un sistema de análisis de riesgo que revolucionó la inversión tecnológica. A los 26, vendió su primera compañía a un banco internacional. Ahora, con 34 años, lideraba Inversiones Morel, un fondo con más de 3.000 millones en activos y una reputación impecable. Nunca le interesaron las apariencias. Su regla era sencilla, vestirse cómoda para ver quién la juzgaba por ello. Era su prueba silenciosa de carácter. Aquella mañana tenía 3 pantallas abiertas. En una, su analista Elena Bennett le resumía un informe. Ya terminé el análisis de Tecnología Salvatierra, dijo Elena. El producto es sólido,
pero los números son un desastre. Y el director tiene fama de ser difícil. Isabela levantó la vista. ¿Difícil en qué sentido? 3 reseñas anónimas de exempleados mencionan discriminación y maltrato. Mauricio Vidal, su director financiero, intervino desde otra videollamada. Si invertimos, serán 500 millones. Es una exposición enorme. Isabela sonrió con calma. Por eso quiero conocerlo en persona. Los números mienten. Las personas, no. Natalia Durant, su asistente, revisó su tableta. La cita está confirmada desde hace 3 semanas. Hotel de Minden, 9 en punto. Su asistente respondió que el señor Salvatierra esperaba con gusto reunirse con usted. Perfecto, respondió Isabela. ¿Le enviaste mi perfil completo? Sí, biografía, portafolio, todo. Isabela asintió. Lo que ella no sabía era que Adrián nunca leía los informes previos a sus reuniones. Tenía a Laura, su asistente, para eso. Solo miraba la hora y el nombre del evento. Si se hubiera tomado un minuto para buscar el nombre de Isabela, habría encontrado artículos, entrevistas y premios. Habría leído su declaración más citada: me visto sin pretensiones para ver si la gente respeta mis ideas o solo el traje que llevo. Pero Adrián Salvatierra no buscaba información. Asumía. Y esa suposición estaba a punto de costarle todo. A las 8:45, Isabela salió de su departamento rumbo al hotel. El aire de la mañana era fresco. A las 8:50, Adrián ya bromeaba con los inversionistas alemanes, convencido de que podría recuperar su confianza. A las 9 en punto, Isabela cruzó las puertas del hotel de Minden con la certeza de que esa reunión definiría el futuro de ambos. A las 9:05, Isabela aún esperaba frente al vestíbulo del hotel de Minden cuando la seguridad comenzó a acercarse. Uno de los guardias le habló en voz baja, con una mezcla de incomodidad y respeto. Señora, el señor Salvatierra nos ha pedido que la acompañemos afuera. Isabela mantuvo la calma. No hay necesidad de escoltarme, caballero. Ya me retiro. Héctor, el guardia mayor, la miró con pesar. Lamento esto, de verdad. No se preocupe, respondió ella. Usted solo está haciendo su trabajo. El aire frío de Toronto la recibió al salir. Se detuvo un momento frente a la entrada, observando las enormes letras doradas del hotel. Respiró hondo, intentando digerir lo ocurrido. Su teléfono vibró. Era Natalia. ¿Todo bien? Me acaba de llamar el asistente del hotel, dicen que te fuiste. Cambia la agenda, Natalia. Cancela el vuelo a Vancouver. Quiero volver a Montreal de inmediato. ¿Y la inversión en tecnología Salvatierra? Ya tengo mi respuesta. Colgó sin añadir más. Dentro del hotel, Adrián se acomodó la chaqueta y sonrió a los inversionistas como si nada hubiera pasado. Disculpen el mal momento. A veces hay gente que se hace pasar por ejecutiva solo para conseguir una foto o un contacto. Los 2 extranjeros lo miraron con desaprobación. Eric Schneider, el de cabello plateado y gafas, frunció el ceño. Señor Salvatierra, eso fue innecesario. ¿Disculpe? Preguntó Adrián con fingida sorpresa. Esa mujer parecía saber perfectamente a qué venía, respondió el otro inversionista. No era una impostora. Adrián se encogió de hombros. En este negocio hay que ser cuidadoso. Pero los 2 hombres ya estaban cerrando sus portafolios. Nuestro vuelo sale en 1 hora, dijo Eric. Y para serle honesto, no creemos que un acuerdo con su empresa sea lo más conveniente ahora. Adrián los vio marcharse, sin comprender del todo que acababa de perder mucho más que una oportunidad. Horas después, en su oficina, el reflejo de su rostro en el cristal le devolvía una mezcla de arrogancia y preocupación. Tecnología Salvatierra seguía hundiéndose. Los correos de los acreedores se acumulaban. Su asistente Laura entró con paso nervioso. Señor, acaba de llegar un correo de Inversiones Morel. Dice que cancelaron toda negociación con nosotros. Adrián la miró con fastidio.
¿Quiénes son esos? La inversionista con la que tenía cita esta mañana, la señora Morel. El rostro de Adrián cambió. ¿Qué dijiste? Laura le mostró la pantalla de su tableta. En ella aparecía un artículo de Revista Capital. Isabela Morel, la mujer detrás del fondo más sólido de Canadá, maneja más de 3.000 millones en activos. Adrián sintió un golpe seco en el estómago. Las imágenes eran claras, era la misma mujer a la que había mandado sacar del hotel. No puede ser, susurró. Laura bajó la mirada. Intenté advertirle, pero ya había dado la orden a seguridad. Adrián caminó de un lado a otro, incrédulo. ¿Y si la llamamos? Preguntó, buscando un salvavidas. Ya lo intenté. Su asistente respondió que la señora Morel no desea volver a comunicarse con nosotros. El silencio llenó la oficina. Horas después, Rodrigo Céspedes, el director financiero, llegó con un informe en la mano. Adrián, necesitamos hablar, dijo con tono grave. El flujo de caja se agotará en menos de 3 meses. Si no entra inversión, no habrá forma de pagar nómina. Lo sé, gruñó él. Pero todavía tenemos opciones. Rodrigo negó con la cabeza. No. Solo quedaba ella. Los demás fondos ya nos cerraron la puerta. Adrián hundió las manos en los bolsillos, mirando hacia la ciudad. Fue un malentendido, dijo, como si intentara convencerse. ¿Un malentendido? Rodrigo lo observó incrédulo. Adrián, ella era la única persona dispuesta a apostar por esta empresa. Y la humillaste en público. El CEO apretó la mandíbula. No tenía cómo saber quién era. No necesitaba saberlo. Replicó Rodrigo. Solo tenías que tratarla con respeto. Adrián no respondió. Se sentó en su silla, girando hacia la ventana. Afuera, las luces de Toronto comenzaban a encenderse. Mientras tanto, en su oficina en Montreal, Isabela hojeaba los reportes de sus otros proyectos. No podía concentrarse. Aún con toda su experiencia, la escena del hotel la había dejado dolida, más por el desprecio que por el negocio perdido. Mauricio, su director financiero, entró por videollamada. ¿Quieres que comuniquemos oficialmente que cancelamos la inversión? Sí, respondió ella. Pero no quiero declaraciones públicas. No hay necesidad de exponerlo. Mauricio asintió. A veces la vida se encarga sola de revelar las cosas, dijo con serenidad. Isabela lo miró fijamente. ¿Tú crees en eso? Completamente. Y estoy seguro de que él también aprenderá una lección. Colgó. Isabela quedó mirando la ciudad nocturna a través del ventanal. Sabía que esa historia aún no había terminado. Esa misma noche, los inversionistas alemanes publicaron en redes un mensaje escueto: presenciamos una escena vergonzosa esta mañana. La forma en que algunos empresarios tratan a otros revela más de lo que creen. El mensaje se viralizó en cuestión de horas. Los medios comenzaron a especular sobre quiénes eran los involucrados. A la mañana siguiente, el teléfono de Adrián sonaba sin parar. Era Federico Luján, presidente del Consejo de Administración. Adrián, explícame qué hiciste. Dijo con voz glacial. Acabo de recibir una llamada de Schneider, está furioso. Fue un malentendido, Federico. Esa mujer apareció sin aviso y fingió ser inversionista. ¿Sabes quién es? Preguntó el presidente, interrumpiéndolo. Ya lo sé, contestó Adrián con amargura. Isabela Morel. ¿Y sabes que es una de las inversionistas más respetadas del país? La única que aún consideraba darnos financiamiento. Adrián apretó el puño. ¿Puedo disculparme? Ella no responderá, replicó Federico. Tiene un historial impecable y no pierde el tiempo con gente arrogante. La línea se cortó. Adrián lanzó el teléfono sobre el escritorio. Horas más tarde, intentó escribir un correo. Estimada señora Morel, lamento profundamente lo ocurrido esta mañana. Me gustaría ofrecerle una disculpa personal y aclarar el malentendido.
Estoy seguro de que podemos encontrar una solución beneficiosa para ambos. Lo releyó 3 veces y lo envió. 5 minutos después, un mensaje automático respondió. El buzón de destino no acepta mensajes del remitente. Bloqueado. El silencio de la oficina se volvió insoportable. Afuera, la ciudad seguía su curso mientras él veía cómo su imperio comenzaba a resquebrajarse. A las 9 de la mañana siguiente, las noticias ya corrían por toda la ciudad. Los portales financieros y las redes sociales comentaban el escándalo ocurrido en el hotel de Mingen. Ningún medio mencionaba nombres, pero todos sabían quién era el empresario que había humillado a una inversionista en público. El mensaje de los inversionistas extranjeros había despertado la curiosidad de periodistas y analistas de negocios que comenzaron a conectar los puntos. En la oficina de tecnología Salvatierra, Adrián revisaba los titulares en silencio. Las manos le temblaban mientras sostenía el celular. Su asistente, Laura, entró con paso rápido. Señor Salvatierra, la prensa está afuera. Preguntan si dará una declaración sobre lo del hotel. No voy a hablar con nadie, respondió, tajante. El Departamento de Relaciones Públicas quiere que preparemos un comunicado oficial. Diles que no. Se trata de un malentendido y punto. Laura titubeó antes de añadir. Señor, hay algo más. Forbes Canadá acaba de publicar una nota, el CEO que rechazó la inversión de $1.000 millones de Isabela Morel. Incluyeron tu foto. Adrián sintió un nudo en la garganta. Tomó el teléfono y llamó al presidente del consejo. Federico Luján contestó con voz dura. No te das cuenta de lo que hiciste, Adrián. Esto no es solo una crisis de imagen, es una catástrofe financiera. Voy a enmendarlo, respondió él. Hablaré con ella. Ella no quiere hablar contigo. Su asistente me lo confirmó. Debe haber una forma. Puedo ir a Montreal si es necesario. Federico suspiró. No lo entiendes. No se trata solo de pedir disculpas. Lo que hiciste fue público. Y la forma en que la trataste se grabó en video. Hay testigos. Adrián se levantó de su silla. ¿Video? Sí. Alguien en el vestíbulo grabó toda la escena. Ya está circulando. Adrián abrió su computadora. Bastó escribir su nombre para encontrarlo. CEO expulsa a una mujer del hotel sin saber que era la inversionista más poderosa del país. El clip mostraba cada segundo, su expresión de desprecio, las palabras personas como usted, la orden de llamar a seguridad. El video superaba el 1.000.000 de reproducciones. En los comentarios, la indignación crecía. Arrogancia en su máxima expresión. Esto es lo que pasa cuando el poder se sube a la cabeza. Esa mujer le dio una lección sin decir una palabra. Adrián cerró el navegador y se cubrió el rostro con las manos. Por primera vez en años, no tenía una respuesta lista. Horas después, Rodrigo Céspedes entró en la oficina con semblante serio. Acabo de salir de la reunión de emergencia con el consejo, dijo. Están evaluando suspenderte temporalmente. ¿Qué? Adrián levantó la vista, incrédulo. Dicen que tu comportamiento pone en riesgo la reputación de la compañía. Algunos accionistas ya están vendiendo sus participaciones. Adrián apretó los puños. No pueden hacerme eso. Yo fundé esta empresa. Precisamente por eso deberías cuidar lo que representas. El silencio fue pesado. Rodrigo dejó sobre el escritorio una copia impresa del informe financiero. Sin la inversión de Isabela Morel, tendremos que despedir a más de 1.000 empleados. No hay liquidez. Adrián bajó la mirada. Por primera vez comprendió que el problema ya no era solo su ego. Esa noche no fue a casa. Se quedó en la oficina mirando los edificios iluminados. A las 2 de la madrugada, decidió escribir un nuevo mensaje a Isabela. No buscó a su asistente ni al equipo de relaciones públicas. Solo abrió su correo personal. Señora Morel, entiendo que mi comportamiento fue inaceptable. No hay excusa. Sé que he dañado la imagen de mi empresa y, lo más grave,
la confianza que pudo haber tenido en mí. Le ruego una oportunidad para disculparme en persona. No por mí, sino por los miles de trabajadores que podrían perderlo todo por mi error. Adrián Salvatierra. Permaneció mirando la pantalla. Dudó un instante y presionó enviar. El mensaje no regresó como bloqueado. Esa pequeña diferencia le dio una chispa de esperanza. A la mañana siguiente, Isabela abrió su correo mientras tomaba café en su oficina de Montreal. Reconoció el nombre de inmediato. Leyó el mensaje una vez, luego otra. Lo dejó sin responder. ¿Va a contestarle?, preguntó Natalia Doran, entrando con su tableta. No. No por ahora, dijo Isabela. Si responde, lo hará por interés, no por arrepentimiento. ¿Y si de verdad quiere remediarlo? Isabela sonrió con tristeza. Entonces tendrá que demostrarlo con algo más que palabras. Guardó silencio un instante. Recordó la mirada de desprecio, la humillación frente a todos, el momento en que los guardias la escoltaron afuera. Era imposible olvidar. Esa tarde, Rodrigo volvió a tocar la puerta del despacho de Adrián. El consejo quiere que prepares un comunicado público. Su voz era tensa. Si no lo haces, ellos lo harán por ti. ¿Qué quieren que diga? ¿Que soy racista? Quieren que aceptes responsabilidad. Que ofrezcas disculpas. Y que muestres compromiso para cambiar la cultura interna. Adrián caminó hasta la ventana. La ciudad parecía burlarse de él. Si hago eso, perderé toda credibilidad. Ya la perdiste, respondió Rodrigo sin titubear. Esto ya no se trata de ti. La puerta se cerró con un clic suave. Adrián se quedó solo otra vez. Abrió el video del hotel y lo miró hasta el final. Por primera vez, vio en su rostro algo que nunca había querido reconocer: desprecio. No por la ropa, ni por la situación, sino por la simple idea de que alguien pudiera desafiar su posición. 2 días después, convocó a una conferencia de prensa. El salón principal de la empresa estaba repleto de cámaras. El aire se sentía denso, cargado de tensión. Adrián subió al estrado con el semblante cansado, pero decidido. He cometido un error grave, comenzó. Hace unos días, en un encuentro profesional, traté con falta de respeto a una persona que solo buscaba hablar de negocios conmigo. Los flashes se multiplicaron. Siguió hablando, aunque las palabras parecían pesadas. Reconozco que mi actitud fue arrogante y dañina. He decepcionado a mis colegas, a mis empleados y a todos los que confiaban en mi liderazgo. Las preguntas comenzaron de inmediato. ¿Se disculpó con la señora Morel? ¿Piensa renunciar? ¿Qué medidas tomará para reparar el daño? Adrián levantó la mano. He intentado comunicarme con la señora Morel para disculparme personalmente. Espero poder hacerlo pronto. Sobre mi cargo, lo dejaré en manos del consejo. El video de la conferencia se propagó con la misma rapidez que el del hotel. Algunos lo aplaudieron por enfrentar la situación, otros lo consideraron una estrategia desesperada. Pero en el fondo, el daño ya estaba hecho. Esa noche, Federico Luján lo llamó de nuevo. El consejo ha votado. Serás removido temporalmente como CEO mientras se lleva a cabo una auditoría cultural interna. ¿Y quién tomará mi lugar? Rodrigo Céspedes. De forma interina. Adrián no protestó. Solo se recostó en el respaldo de su silla y miró el techo. Está bien. Colgó sin despedirse. Por primera vez en su vida, entendió lo que era no tener el control. El hombre que había construido su reputación a base de confianza y poder acababa de perderlo todo en cuestión de días. En Montreal, Isabela veía las noticias en silencio. El informe sobre la suspensión de Adrián ocupaba los titulares. Por un momento sintió una punzada de empatía, pero la desechó enseguida. Él eligió ese camino, dijo en voz baja. Aún así, algo en su interior le decía que la historia no había terminado. Que antes o después, se verían cara a cara de nuevo. Hagamos un juego para quienes leen los comentarios.
Escribe la palabra hamburguesa en la sección de comentarios. Solo los que llegaron hasta aquí lo entenderán. Continuemos con la historia. El amanecer sobre Toronto trajo consigo un silencio extraño en la oficina principal de tecnología Salvatierra. Los empleados caminaban con discreción, evitando cruzar miradas con su jefe suspendido. Adrián empacaba algunos documentos en una carpeta de cuero, sin decir palabra. Rodrigo Céspedes entró sin tocar. ¿Vas a marcharte?, preguntó con tono prudente. Sí. Voy a Montreal. Rodrigo lo observó un instante. ¿A buscarla? A disculparme. ¿Y crees que va a recibirte después de todo esto? Adrián soltó un suspiro. No lo sé. Pero no puedo quedarme aquí esperando a que todo se hunda. Rodrigo asintió lentamente. Si vas a hacerlo, hazlo de verdad. No con discursos. Con humildad. Adrián cerró el maletín, le dio una palmada en el hombro y se marchó. El vuelo a Montreal partió al mediodía. Durante todo el trayecto, miró por la ventanilla sin pronunciar palabra. No repasó presentaciones ni cifras. Solo pensó en aquella mañana en el hotel de Minden, en su mirada fría, en su propia voz cargada de desprecio. Le dolía recordarlo, pero más le dolía admitir que se había convertido en aquello que siempre criticó. Montreal lo recibió con un aire helado y gris. El taxi se detuvo frente al edificio de Inversiones Morel, un rascacielos moderno de vidrio y acero que reflejaba el cielo nublado. El vestíbulo era amplio, con pisos de mármol y una recepción silenciosa. Adrián se acercó al mostrador. Buenos días, dijo con tono contenido. Necesito hablar con la señora Isabela Morel. La recepcionista levantó la vista, manteniendo una expresión neutral. ¿Tiene cita, señor? No, pero es urgente. Ella tecleó unos segundos y luego lo miró de nuevo. Lo siento, señor. La señora Morel solo recibe con cita previa. Dígale que soy Adrián Salvatierra. Que necesito hablar con ella 5 minutos. La mujer asintió y tomó el teléfono. Murmuró algo, esperó una respuesta y colgó. La señora Morel no está disponible hoy. Adrián apoyó ambas manos sobre el mostrador, conteniendo la frustración. Entonces esperaré. La recepcionista pareció dudar. Podría tardar horas, tal vez todo el día. No importa. Tomó asiento en una de las sillas junto a la ventana. Los minutos se volvieron horas. Miró su reloj una y otra vez. A las 11, la recepcionista le ofreció un café. A la 1, almorzó un sándwich que compró en el vestíbulo. A las 2, la mayoría del personal ya lo reconocía, algunos lo observaban de reojo, murmurando. El orgulloso CEO, ahora solo, esperando una audiencia. A las 3, Natalia Durant, la asistente de Isabela, apareció en la recepción. Lo miró con cautela antes de hablar. El señor Salvatierra, ¿verdad? Sí. La señora Morel no pensaba recibirlo, pero ha decidido concederle 15 minutos. Adrián se puso de pie de inmediato. Gracias. Lo condujo a un ascensor de paredes espejadas. El trayecto hasta el piso 38 pareció interminable. Natalia abrió la puerta de una sala de reuniones sobria, sin ventanas, iluminada solo por una lámpara central. Isabela estaba allí, sentada con serenidad, revisando unos documentos. Vestía un traje beige claro. Su cabello recogido dejaba ver la calma con la que lo observó al entrar. Señor Salvatierra, dijo con voz firme, siéntese. Adrián obedeció. Sus manos temblaban apenas. Gracias por recibirme, empezó. Sé que no tenía por qué hacerlo. Isabela entrelazó las manos sobre la mesa. Le daré los mismos 15 minutos que usted me negó aquel día. Adrián bajó la mirada. Tiene razón. No hay excusa. Me comporté de manera arrogante y discriminatoria. Lo que dije fue imperdonable. ¿Y qué cambió ahora?, preguntó ella con calma. Todo, respondió él. Perdí la confianza de mi equipo, de mis inversionistas, de mi consejo.
Me enfrenté a mi propio reflejo y no me reconocí. Eso no es cambio, replicó Isabela, eso es consecuencia. Él asintió. Tal vez. Pero quiero convertir esa consecuencia en aprendizaje. Y si me permite, quiero disculparme cara a cara. Isabela lo observó en silencio. ¿Y cree que una disculpa arregla lo que hizo? ¿Qué basta con venir aquí, hablar con voz arrepentida y esperar que todo vuelva a ser como antes? No. Sé que no. Pero al menos quiero asumir lo que hice. Ella respiró profundo. El problema, señor Salvatierra, no fue que no supiera quién era yo. Fue que decidió que no valía la pena escucharme por cómo me veía. Él cerró los ojos un momento. Lo sé. Y me avergüenza. ¿Sabe qué fue lo peor? Continuó ella. No fue la humillación. Fue ver a todos los que estaban allí y notar que nadie se atrevió a detenerlo. Su poder convirtió la cobardía en costumbre. Adrián tragó saliva. Tiene razón. Lo peor de todo es que yo mismo creí ser intocable. Un silencio tenso llenó la sala. Isabela tomó uno de los documentos de la mesa y se lo deslizó hacia él. Aquí tiene. Este es el informe de la auditoría que hice sobre su empresa. Las cifras son buenas, pero la cultura es insostenible. Él lo hojeó en silencio. Sin embargo, agregó ella. Aún podría invertir. Bajo condiciones estrictas. Adrián la miró, sorprendido. ¿Invertir? ¿Después de todo lo que hice? No lo haría por usted, dijo Isabela. Lo haría por las más de 3.000 personas que perderían su trabajo si su empresa desaparece. Aceptaré cualquier condición. No se apresure. Primero escúchelas. Sacó otro documento, esta vez una lista corta, escrita a mano. Primero, deberá ofrecer una disculpa pública, clara y sin eufemismos. Admitir que discriminó. Segundo, crear un comité independiente que supervise la cultura interna de la empresa y garantice diversidad en puestos directivos. Tercero, donar parte de su patrimonio personal a programas de inclusión laboral. Y por último, someterse a sesiones obligatorias de formación en liderazgo ético. Adrián asintió sin dudar. Haré todo eso. Isabela sostuvo su mirada. Le advierto, si alguna de esas condiciones no se cumple, retiraré mi inversión y lo haré público. Lo entiendo. Ella se levantó lentamente. No lo hago para proteger su empresa, señor Salvatierra. Lo hago para que esta historia no se repita con nadie más. Adrián se puso de pie también. Gracias por darme una oportunidad, aunque no la merezca. Isabela asintió. No me la agradezca a mí. Agradézcale a sus empleados. Ellos son la razón por la que sigo aquí escuchándolo. Cuando salió de la sala, Adrián sintió por primera vez en meses una mezcla de alivio y miedo. Sabía que aquel encuentro no borraba su error, pero marcaba el principio de algo distinto. Había llegado como un hombre derrotado y salía con una responsabilidad más grande que su propio orgullo, reconstruir su empresa y su reputación, esta vez desde la humildad. Esa noche, de regreso en el hotel, escribió en su libreta una sola frase. La verdadera caída no es perderlo todo, sino seguir creyendo que no hiciste nada mal. Cerró la tapa, exhaló, y por primera vez en mucho tiempo, durmió sin corbata, sin pretensiones y sin máscaras. 2 días después de la reunión en Montreal, Adrián regresó a Toronto con una mezcla de miedo y determinación. El vuelo de madrugada le había dejado los ojos cansados, pero su mente estaba más clara que nunca. Por primera vez en años no pensaba en cifras, sino en personas. Apenas aterrizó, llamó a Rodrigo Céspedes. Necesito que convoques a todos los departamentos. Tendremos una conferencia de prensa mañana mismo, dijo sin titubear. ¿Para qué? Preguntó Rodrigo con cautela. Para decir la verdad. El tono en su voz no dejaba espacio a discusión. Al día siguiente, el auditorio principal de Tecnología Salvatierra estaba lleno. Cámaras de televisión, reporteros y empleados esperaban en silencio.
Adrián subió al escenario sin corbata, con la chaqueta abierta y el rostro visiblemente tenso. Respiró hondo antes de hablar. Hace unos días cometí un acto de discriminación y arrogancia. Humillé públicamente a una inversionista que merecía respeto. Hizo una pausa. Su nombre es Isabela Morel, y no tengo ninguna excusa. El murmullo recorrió la sala. Las cámaras capturaban cada palabra. Me crié creyendo que el éxito justificaba cualquier actitud, que la autoridad se demostraba con superioridad. Pero eso no es liderazgo. Es soberbia. Y hoy me presento aquí para reconocerlo y comprometerme a cambiar. Las luces de los flashes lo cegaban, pero continuó. He aceptado las condiciones que la señora Morel me impuso para invertir y salvar esta compañía. Habrá una auditoría independiente, diversidad obligatoria en los puestos directivos, donaciones a programas de inclusión y, sobre todo, rendición de cuentas pública. Un periodista levantó la mano. ¿Significa eso que ella invertirá nuevamente en su empresa? Sí, respondió Adrián. Pero no lo hace por mí, sino por los 3.000 empleados que dependen de este lugar. Otro reportero gritó. ¿No teme perder el control de la empresa con estas condiciones? Adrián sonrió apenas. Lo perdí hace mucho, cuando empecé a creer que era intocable. Ahora solo quiero recuperarlo de la manera correcta. Aplausos tímidos resonaron desde el fondo, de parte de algunos empleados. La rueda de prensa duró 20 minutos, pero fue suficiente para cambiar la conversación en los medios. No todos creyeron en su arrepentimiento, pero por primera vez el público vio algo diferente en su mirada. Esa misma tarde, Isabela veía la transmisión desde su oficina en Montreal. Natalia se acercó con una taza de té. ¿Lo está viendo?, preguntó. Sí, respondió Isabela, sin apartar la vista de la pantalla. No esperaba que cumpliera tan rápido. ¿Cree que lo dice en serio? No lo sé todavía, admitió. Pero al menos está empezando en el lugar correcto, reconociendo el daño. Apagó el monitor. Sabía que aún faltaba mucho por ver antes de confiar nuevamente en él. Durante las siguientes semanas, Adrián trabajó sin descanso. Los pasillos de Tecnología Salvatierra se llenaron de auditores externos, consultores y nuevos rostros. La resistencia interna fue inmediata. Algunos directivos renunciaron, otros se quejaron de las medidas extremas. Pero Adrián no cedió. Si alguien no está dispuesto a cambiar, puede irse, dijo en una junta. Por primera vez en años, su voz no sonaba autoritaria, sino firme y serena. Laura, su asistente, lo observaba con asombro. Nunca lo había visto tan diferente. Tal vez era hora, respondió él. Entre las medidas impuestas estaba la creación del Consejo de Diversidad e Inclusión, dirigido directamente por Rodrigo. Isabela exigió que el 40% de los miembros del Consejo fueran mujeres o representantes de minorías y que todos los resultados se hicieran públicos. Los primeros meses fueron un caos. Los informes mostraban desigualdades salariales, favoritismos y un ambiente laboral hostil. Adrián leía cada documento con una mezcla de vergüenza y responsabilidad. En una de las reuniones con los auditores, una de las consultoras lo miró directamente y dijo: «Señor Salvatierra, ¿está preparado para escuchar verdades que no va a disfrutar?». Él respondió sin dudar: «Sí. No vine a defenderme, vine a aprender». Y cumplió su palabra. Mientras tanto, el impacto mediático seguía creciendo. El video del hotel, combinado con la disculpa pública, se había convertido en símbolo de reflexión en el mundo empresarial. Universidades, revistas y foros de liderazgo empezaron a discutir el caso Salvatierra. Algunos lo veían como un ejemplo de redención, otros, como un recordatorio de los límites del poder. Una noche, Rodrigo encontró a Adrián solo en la sala de juntas. ¿No te cansas de leer informes?, bromeó. No. Antes leía balances para ver números, ahora los leo para entender personas. Rodrigo sonrió. Eso suena a alguien que por fin entendió lo que significa dirigir. Adrián lo miró con sinceridad. Yo no merezco seguir siendo el CEO.
Tú deberías ocupar mi lugar. Rodrigo arqueó las cejas. ¿Estás seguro? Totalmente. Eres más sensato, más humano. La Junta te respetará. Rodrigo no respondió de inmediato. Sabía que aquella frase no era una renuncia por debilidad, sino un acto de madurez. Semanas después, Isabela regresó a Toronto para revisar los avances. El ambiente en la empresa era distinto, menos tensión, más diálogo. Los empleados la saludaban con respeto y curiosidad. Adrián la recibió en la entrada, sin prepotencia ni poses. Gracias por venir. Vine a comprobar si todo esto era real, dijo ella. Lo es, respondió él. Y todavía queda mucho por hacer. Caminaron juntos por los pasillos, revisando áreas, conversando con el personal. En cada oficina, Adrián saludaba con una sonrisa, sin la arrogancia de antes. Isabela notó el cambio. No era fingido. Había cansancio en sus ojos, pero también algo nuevo, humanidad. En la sala de juntas, Rodrigo presentó los resultados preliminares. El informe mostraba que la satisfacción de los empleados había aumentado un 30% y las denuncias internas por acoso se habían reducido casi a la mitad. Isabela asintió, satisfecha. Bien. Es un comienzo. No habría sido posible sin tu apoyo, dijo Adrián, mirándola a los ojos. Ella bajó la mirada un segundo. No lo hice por ti, Adrián. Lo hice porque esta empresa merecía una segunda oportunidad. Lo sé, respondió él. Pero igual te lo agradezco. Esa noche, después de la jornada de auditoría, Isabela salió del edificio y lo vio desde la acera. Adrián estaba sentado en las escaleras, solo, con una libreta en las manos. El viento movía su cabello. Ella se detuvo frente a él. ¿Sigues trabajando a estas horas? Él sonrió levemente. En realidad, escribiendo. ¿Qué escribes? Notas de lo que no quiero olvidar, contestó. Hoy, por ejemplo, escribí esto: el respeto no se exige, se gana y se cuida cada día. Isabela lo miró un momento antes de marcharse. Por primera vez desde aquel día en el hotel, sintió que tal vez su decisión de darle otra oportunidad había sido correcta. A la mañana siguiente, los principales diarios financieros publicaron titulares alentadores. Tecnología Salvatierra inicia su cambio histórico bajo nuevas políticas de inclusión. Isabela Morel y Adrián Salvatierra. Del conflicto al modelo de transformación corporativa. La prensa comenzó a hablar de redención. Los inversores que antes habían huido, ahora volvían a mirar a la empresa con interés. Pero para Adrián, la recompensa no estaba en los números. Estaba en el silencio de cada noche, cuando al fin podía dormir sabiendo que hacía lo correcto. Aún así, sabía que el verdadero cambio no se medía en titulares. Y que su prueba más grande aún estaba por venir. 6 meses después de la reunión en Montreal, Tecnología Salvatierra era una empresa completamente distinta. Los pasillos que antes respiraban tensión ahora se llenaban de conversaciones abiertas, rostros nuevos y un aire de colaboración que nadie recordaba haber sentido. Las paredes de cristal del edificio, antes símbolo de distancia, ahora eran transparencia literal y moral. En la pantalla del auditorio, una gráfica mostraba los resultados de la auditoría cultural. El presentador era Rodrigo Céspedes, con su tono sereno y su voz firme. Adrián, sentado en la primera fila junto a Isabela Morel, observaba cada dato con atención. Durante el último trimestre, explicó Rodrigo, la brecha salarial entre hombres y mujeres se redujo un 40%. Las contrataciones de personal diverso aumentaron un 67% y las denuncias internas sin seguimiento se redujeron a 0. Un murmullo satisfecho recorrió el auditorio. Rodrigo sonrió apenas. Esto no es un logro de una sola persona. Es el resultado del trabajo conjunto de todos ustedes. Y también de la disposición del señor Salvatierra para aceptar lo que muchos no habrían soportado escuchar. Adrián levantó ligeramente la mirada. No buscaba reconocimiento, pero agradeció el gesto. Isabela, a su lado,
Mantenía los brazos cruzados, observando cada detalle con la prudencia de alguien que había aprendido a no dejarse llevar por las apariencias. Cuando la reunión terminó, Rodrigo los invitó a una sala privada. El consejo acaba de tomar una decisión, anunció. Han votado de manera unánime. Adrián lo miró en silencio. Ya intuía lo que venía. Quieren que asumas oficialmente como nuevo CEO, dijo Rodrigo, mirándolo directamente. ¿Yo? Preguntó Adrián, sorprendido. No. Yo, respondió Rodrigo con una sonrisa leve. El consejo decidió que tú pasarás a ocupar la presidencia honoraria, sin funciones ejecutivas. Adrián soltó una breve risa. Entonces, al fin entendieron lo que tú vales. Y tú también, replicó Rodrigo. Isabela observó el intercambio sin intervenir. Sabía que aquella conversación representaba más que un cambio de cargo, era el cierre simbólico de una etapa. Adrián extendió la mano a Rodrigo. No hay mejor persona para liderar esto. Rodrigo estrechó su mano con firmeza. Gracias. Y no te preocupes, aún te haré revisar informes de vez en cuando. Rieron los tres, un sonido ligero que rompió la tensión acumulada. Esa tarde, Adrián y Isabela salieron del edificio juntos. El cielo de Toronto estaba cubierto por nubes grises, pero el ambiente era tranquilo. Caminaron sin rumbo fijo hasta una cafetería cercana. No era un encuentro formal, sino una conversación pendiente. No pensé verte tan tranquilo, dijo ella, removiendo el café con la cucharita. No lo estoy, respondió él. Solo aprendí a no pelear contra lo que no puedo cambiar. Y eso es nuevo en ti. Muy nuevo, admitió, sonriendo apenas. Antes creía que ceder era perder. Ahora entiendo que, a veces, rendirse es la única forma de empezar de nuevo. Isabela lo miró por un instante. Había sinceridad en sus palabras. Ya no veía al hombre que la había humillado en el vestíbulo del hotel, sino a alguien diferente, cansado, pero genuino. ¿Y ahora qué harás?, preguntó. Seguiré apoyando a Rodrigo. Y quiero crear un fondo para apoyar a jóvenes emprendedores que no tienen contactos ni apellido. Algo parecido a lo que tú hiciste con Enversions Morale. Eso suena bien. Lo aprendí de ti, dijo Adrián, sin ironía. Ella desvió la mirada hacia la ventana. Yo tampoco soy perfecta, Adrián. Cuando vi tu caída, sentí satisfacción. Y eso tampoco me enorgullece. Él asintió. Supongo que los dos aprendimos la misma lección, solo que desde lados distintos. Un silencio cómodo los envolvió. Afuera, la lluvia empezaba a caer con suavidad. El sonido del agua golpeando el cristal les dio una sensación de tregua, de tiempo suspendido. Nunca imaginé que volveríamos a sentarnos en la misma mesa, dijo Isabela. Yo tampoco, respondió Adrián. Pero me alegra que haya pasado. No te confundas, dijo ella con una sonrisa leve. Aún no te perdono del todo. Lo sé. Pero al menos ya me hablas sin querer golpearme con la carpeta de inversión. Ambos rieron. La tensión que los había rodeado durante meses finalmente se disolvía. Semanas más tarde, Tecnología Salvatierra organizó una conferencia abierta sobre liderazgo y cambio empresarial. El auditorio se llenó de jóvenes emprendedores, periodistas y estudiantes. En el escenario, Rodrigo abrió el evento, seguido por Isabela y Adrián como invitados especiales. Hace un año, esta empresa estuvo a punto de desaparecer, dijo Rodrigo. No por falta de talento ni de recursos, sino por una cultura basada en el miedo y la apariencia. Hoy estamos aquí porque aprendimos que el verdadero poder está en reconocer los errores y en construir desde la empatía. El público aplaudió. Isabela tomó el micrófono. La humildad no es una debilidad. Es la base de cualquier éxito duradero. No hay innovación sin inclusión, ni crecimiento sin respeto. Finalmente, Adrián se levantó. Su voz fue tranquila, sin dramatismo. Yo fui la prueba viviente de lo que sucede cuando la soberbia sustituye la razón. Creí que podía medir el valor de alguien por cómo vestía o por su tono de voz.
Y me equivoqué. Lo pagué caro, pero aprendí algo que nunca olvidaré. El respeto no se compra, se demuestra con actos, día tras día. El silencio en la sala fue absoluto. Después, un aplauso largo, sincero, llenó el lugar. Por primera vez en mucho tiempo, Adrián no sintió orgullo, sino paz. Los meses siguientes consolidaron la transformación. Los empleados comenzaron a confiar en la dirección. El clima laboral mejoró, la productividad subió y los medios volvieron a escribir sobre tecnología salvatierra, pero ahora como ejemplo de cambio positivo. Una tarde de invierno, Isabela recibió un mensaje. Era de Adrián. Inauguramos el fondo de emprendimiento la próxima semana. Se llamará Horizonte Abierto. Me encantaría que dieras el discurso de apertura. Ella sonrió y respondió. Estaré allí. Pero solo si prometes no humillar a nadie en la puerta. Prometido, escribió él. El evento se realizó en el mismo hotel de Minden, el escenario donde todo había comenzado. Pero ahora el ambiente era distinto. Donde antes hubo desprecio, había respeto. Donde antes hubo silencio incómodo, había aplausos. Isabela llegó temprano. En el vestíbulo, las luces cálidas iluminaban el mármol blanco. Adrián la recibió con una sonrisa tranquila. Nunca imaginé volver a pisar este lugar contigo, dijo ella. Yo tampoco, respondió. Pero creo que era justo cerrar el círculo aquí. ¿Nervioso? Mucho. Pero esta vez, por buenas razones. Ambos caminaron hacia el salón principal, donde decenas de jóvenes esperaban escuchar sus palabras. Isabela tomó el micrófono primero. Hace un año, un error cambió el destino de una empresa y el rumbo de 2 personas. Pero también nos enseñó que el cambio es posible, incluso cuando parece imposible. El público escuchaba atento. Adrián se unió a su lado y añadió. Si alguna vez subestiman a alguien por su apariencia o su forma de hablar, recuerden esto. Podrían estar cerrando la puerta a la persona que podría cambiarles la vida. El aplauso fue unánime. Algunos asistentes grababan con sus celulares, otros simplemente sonreían, inspirados por aquella imagen. 2 personas que habían aprendido a reconstruir lo que un día se destruyó con palabras. Al salir del evento, Isabela y Adrián se detuvieron frente a las puertas de cristal del hotel. La ciudad brillaba bajo la nieve ligera. ¿Sabes algo?, dijo ella. Tal vez la vida sabía lo que hacía cuando nos puso en ese vestíbulo aquel día. Tal vez, respondió él. Aunque prefiero pensar que fue la manera más dura de aprender una lección necesaria. Isabela lo miró y sonrió. Y al final, la aprendiste. Eso es lo importante. Gracias por no rendirte conmigo, dijo él. No lo hice por ti, replicó ella suavemente. Lo hice por lo que podrías llegar a ser. Adrián asintió. Y por primera vez desde el inicio de todo, supo que las segundas oportunidades, cuando se ganan con esfuerzo, valen más que cualquier fortuna. Hagamos otra broma para quienes solo revisan la caja de comentarios. Escriban la palabra paleta. Los que llegaron hasta aquí entenderán el chiste. Continuemos con la historia. Un año después del escándalo en el hotel de Minden, la historia de tecnología salvatierra se había convertido en un caso de estudio en escuelas de negocios de todo el país. Los titulares de entonces, que hablaban de arrogancia y discriminación, ahora mencionaban palabras como renovación, liderazgo ético y transformación humana. El documental del orgullo al cambio, producido por una cadena canadiense, mostraba imágenes del antes y el después de la empresa. Las cámaras capturaban a los empleados trabajando juntos, los nuevos programas de becas, los talleres de liderazgo inclusivo y la creación del Fondo Horizonte Abierto, que financiaba startups dirigidas por jóvenes con pocos recursos. En una de las escenas finales, se veía a Adrián Salvatierra sentado en una sala de conferencias, escuchando atentamente a un grupo de jóvenes emprendedores mientras tomaba notas. Ya no vestía trajes de diseñador ni relojes de lujo. Solo una camisa sencilla, las mangas arremangadas y una mirada tranquila. Antes creía que el respeto se ganaba con miedo, decía en la entrevista.
Ahora sé que el respeto real se obtiene con empatía. Nadie crece si se siente menospreciado, y ningún líder merece ese título si no puede mirar a los demás de frente. El documental también mostraba a Isabella Morel dando una charla en la Universidad de Toronto. En el fondo de la pantalla, un texto decía: una de las inversionistas más influyentes del país. Fundadora de Inversiones Morel y co-creadora de Horizonte Abierto. Ella hablaba ante un auditorio lleno de estudiantes. Muchos creen que el éxito se mide por cuánto se gana. Pero el verdadero éxito es cuánto impacto positivo puedes dejar. El dinero puede abrir puertas, pero la empatía es lo que hace que los demás quieran seguirte. En la sede principal de la empresa, Rodrigo Céspedes, ahora CEO oficial, presentaba un informe trimestral impecable. Las ventas habían aumentado un 120% y el clima laboral estaba en su mejor nivel desde la fundación. Pero lo más destacado era el reconocimiento público. Tecnología Salvatierra había recibido el premio a la empresa con mayor transformación cultural del año. Cuando terminó su presentación, Rodrigo bajó del escenario y se acercó a Adrián, que lo observaba desde la primera fila. ¿Qué te parece?, preguntó. Me parece que hiciste lo que yo no supe hacer, respondió Adrián con una sonrisa sincera. Liderar sin miedo. Rodrigo lo abrazó brevemente. Lo hicimos todos. Incluso tú. Adrián negó con la cabeza. Yo solo aprendí a callar y escuchar. Y créeme, eso ya fue suficiente cambio para mí. Esa misma tarde, Isabella llegó al edificio para una reunión del Fondo Horizonte Abierto. Al verla, los empleados la saludaron con respeto. Algunos todavía recordaban cómo había cambiado el rumbo de todo. Adrián la esperaba en el vestíbulo. Puntual como siempre, dijo, sonriendo. No lo olvides, soy inversionista. Siempre llego antes que el dinero. Ambos rieron suavemente. Entraron a la sala donde un grupo de jóvenes presentaba sus proyectos. Eran chicos y chicas de distintas provincias, la mayoría con ideas brillantes pero sin los recursos para llevarlas a cabo. Una de ellas, nerviosa, dijo: Señora Morel, señor Salvatierra, gracias por creer en nosotros. Nadie nos había dado una oportunidad antes. Isabella la miró con amabilidad. No necesitas que nadie crea en ti. Solo que alguien deje de subestimarte. La joven sonrió con lágrimas en los ojos. Adrián la observó en silencio. Aquella frase le recordó todo lo que había aprendido. Días después, el documental sobre su historia se estrenó en Televisión Nacional. Las redes sociales se inundaron de comentarios. Algunos lo consideraban un ejemplo inspirador. Otros decían que nadie debería necesitar una humillación pública para cambiar. Pero, más allá de la polémica, el mensaje caló hondo. Decenas de empresas comenzaron a implementar programas similares y organizaciones sin fines de lucro contactaron a Horizonte Abierto para colaborar en nuevos proyectos. Isabella y Adrián fueron invitados a varios foros internacionales. En uno de ellos, en Vancouver, un periodista les preguntó frente a cientos de asistentes: ¿qué los motivó a perdonarse mutuamente después de todo lo que pasó? Isabella respondió primero: el perdón no fue un acto de compasión, fue de madurez. Entendí que cargar rencor solo perpetúa el error. Adrián añadió: y yo comprendí que no se trata de limpiar mi imagen, sino de cambiar mi comportamiento. La redención no se consigue con discursos, sino con constancia. El auditorio los aplaudió de pie. Meses más tarde, una fría mañana de otoño, Adrián visitó el hotel de Mingen una vez más. El vestíbulo lucía igual que aquel día del incidente, los pisos brillantes, el aroma a flores, el murmullo del personal. Pero ahora, en una de las paredes, había una placa conmemorativa con el logotipo de Horizonte Abierto. Decía: este lugar simboliza que de los errores más duros pueden nacer los cambios más grandes. Adrián la tocó con la punta de los dedos y sonrió. Isabella apareció detrás de él. La colocaron esta semana, dijo ella. Pensé que sería un buen recordatorio. Lo es, respondió él.
aunque preferiría no tener que revivir esa vergüenza cada vez que la vea. Ella rió suavemente. Si duele, es porque aún te importa. Y eso significa que aprendiste. Se quedaron un momento mirando el vestíbulo, el mismo escenario donde su historia había comenzado de la peor manera. Pero ahora, cada rincón parecía distinto, más luminoso, como si el tiempo mismo hubiera querido limpiar las sombras de aquel pasado. ¿Sabes qué es lo más irónico?, dijo Adrián. ¿Qué cosa? Que lo que destruyó mi carrera fue lo único que me enseñó a ser una mejor persona. Isabela lo miró con una mezcla de orgullo y calma. Entonces valió la pena. Sí, respondió él con una sonrisa leve. Valió cada segundo. Esa noche, Horizonte Abierto alcanzó su meta de financiar 100 nuevos proyectos. Entre ellos, una aplicación desarrollada por jóvenes recién egresados que buscaban mejorar la educación en comunidades rurales. Adrián observó la lista de nombres en la pantalla, sintiendo una paz que nunca había sentido en sus años de éxito superficial. Ahora comprendía que la verdadera grandeza no está en dominar, sino en servir. Isabela se acercó. Nunca te lo dije, pero me alegra haberte dado una segunda oportunidad. Él la miró con gratitud. Y yo agradezco que la hayas aceptado cuando más la necesitaba. El silencio entre ambos fue cálido. No eran socios por conveniencia ni adversarios enmascarados. Eran dos personas que habían sobrevivido a su propio orgullo. Semanas después, en una nueva conferencia organizada por Tecnología Salvatierra, Adrián cerró el evento con un discurso frente a cientos de jóvenes. Habló sin notas, con voz firme pero cercana. Un día, creí que tener poder me hacía superior. Creí que podía decidir quién merecía mi tiempo o mi respeto. Y descubrí, de la forma más dura, que el respeto que no das es el mismo que terminarás perdiendo. El público guardó silencio. Adrián continuó. Cambiar no es fácil. A veces implica perderlo todo, enfrentar el rechazo y admitir que fuiste la persona equivocada. Pero si tienes el valor de hacerlo, puedes convertir tu error en algo que ayude a otros. Se detuvo un momento, mirando a los presentes. Así que te lo pregunto a ti, que estás viendo este video. ¿Alguna vez juzgaste a alguien sin conocerlo? ¿Te alejaste de alguien por cómo se vestía, hablaba o pensaba? Si lo hiciste, todavía estás a tiempo de cambiarlo. Su voz bajó un tono, más reflexiva. La empatía no cuesta nada, pero puede salvarlo todo, tu trabajo, tus relaciones, tu humanidad. Hizo una pausa final y sonrió. Si esta historia te dejó algo, compártela. Dale me gusta, suscríbete y comenta qué hubieras hecho tú en mi lugar. Porque las segundas oportunidades existen, pero solo si aprendemos a merecerlas. Aplausos llenaron el salón. Isabela, entre el público, lo observaba con orgullo silencioso. Sabía que aquel hombre ya no era el mismo del hotel, ni el de las portadas, ni el que había perdido su camino. Ahora era alguien distinto, imperfecto, pero verdadero. Y en ese instante, ambos comprendieron que, al final, no se trataba de un escándalo ni de una redención mediática, sino de una lección humana. Que el respeto no se impone, se siembra. Y cuando se cultiva con humildad, florece en todos los que lo rodean.